Buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo, qué lindo verlos ahí. También estamos en Instagram. Bueno, una charla informal, dije, ¿sí? Pero bueno, es más fácil acá en la oficina, que tengo todo. Y aparte está a una cuadra de casa, así que me viene re bien. Muy bien, buenas tardes en Instagram también, ¿qué tal? Bárbaro. Ahí se está sumando gente en Instagram acá. También hay gente. Bueno, vamos a empezar un poco más. Lo vamos a alargar directamente. Lo que sucedió estos días fue que yo en Instagram y en Facebook pregunté, porque ando con ganas, ustedes saben, todas las semanas les estoy compartiendo el camino, todas las semanas les estoy compartiendo la enseñanza, ¿no? Esa es la diferencia entre la biodecodificación y esta escuela, ¿no? Que desde donde surgió la escuela no fue formar una escuela, sino compartir un camino y compartir una enseñanza. Por eso es el factor diferencial, ¿no? De estudiar acá, que es un camino. Es la enseñanza, ¿no? La enseñanza que junta todas las enseñanzas. Siempre hay una enseñanza si entramos a estudiar y nos metemos lo más arriba en la montaña a descubrir qué decían los iniciados, ¿no es cierto? Toda esta cuestión de la espiritualidad. Y pregunté qué podía compartir en un live, y fue impresionante porque fueron como 5 personas o 6, tanto de Instagram como en Facebook, que preguntaban lo mismo sobre cuál era la opinión de esta enseñanza, o mía en particular, sobre la monogamia, ¿sí? Y la sexualidad con respecto a eso, ¿no? Las relaciones libres fue una, y alguien mencionó hoy relaciones abiertas. Y digo yo, esto hay que tratarlo, tengo que explicar un montón de cosas, así que yo no sé si te voy a dar una respuesta, desde lo más iniciático posible, es decir, te voy a dar una respuesta que te va a invitar a iniciar en tu vida algo, no una respuesta para el bebé ego, ¿no? Que quiere todo ya listo, sino que vamos a ver lo que sí y lo que no. Bueno, la monogamia. Nosotros entendemos desde la biodecodificación cuántica o desde la cuántica. El que no sepa qué es la cuántica y qué es la visión cuántica, te la reduzco rápidamente a que la física cuántica, igual que varias culturas de hace 7.000, 10.000, 12.000 años, nos decían que nosotros somos los creadores, ¿vale? Y la cuántica terminó diciendo: tú eres el creador del universo completo, de tu universo, tú eres el creador. Porque hubo un experimento, y de ahí surgió, ¿no es cierto?, el boom del New Age, que es que el experimento de la doble ranura. ¿Qué nos dice el experimento de la doble ranura? Lo que nos termina diciendo el experimento de la doble ranura es que, dependiendo desde la posición del observador, es cuál va a ser el resultado o cómo se va a expresar el electrón o la realidad en este caso, ¿no es cierto? Entonces, claro, de repente teníamos tanto poder, no somos niños, sino que de repente nos empiezan a decir que somos dioses, que estamos creando y que modificamos la posición de los átomos dependiendo de la posición que nosotros, desde la cual nosotros observamos un campo cuántico. Y eso fue genial, porque ahí surgió todo el boom. Ahora, nosotros entendemos de que esa posición, nosotros no creamos la realidad que quisiéramos crear. O sea, tú dices, bueno, voy a crear un paraíso entonces, ya que me está diciendo la física cuántica de que yo puedo crear lo que yo quiera, entonces voy a crear un paraíso y voy a crear la vida que yo quiera. Y ahí te chocas con el imaginario, ¿vale? Ese es el tema. Que New Age empezó a decir: no, porque tú eres el creador, porque todo pasa por ti, porque tú eres el creador, y el mismo discurso desde el mismo lugar que lo hacía antes las otras religiones: no, tú eres el creador. Ahora lo dice el New Age de esta forma, pero ¿qué resulta? Que eso te queda en un imaginario, que cuando tenés que ir a pagar a fin de mes, cuando querés tener la relación que vos querés tener, lo que sea, chocas contra qué. Che, ¿qué tanto estoy creando yo mi realidad? O caes en esta, bueno, todo esto es un espejo mío, yo soy el culpable por mi culpa, por mi gran culpa. Termina siendo lo mismo, ¿vale? Entonces,
esa posición, lo que no se entendió es que se redujo esto a una cuestión que tenemos que entender que todo dependía de la posición. Entonces yo me tengo que fijar desde dónde estoy mirando, es decir, que desde dónde es lo que va a determinar cómo se va a expresar tu universo, ¿vale? Bien, hasta ahí vamos bien. Nosotros en la escuela lo que estudiamos son los desde dónde, es decir, desde dónde estás parado, por lo cual creaste esto. Esa fue la primera etapa de la escuela. En la segunda etapa de la escuela nos dimos cuenta de que si ya está creado, ¿para qué me sirve ser tan consciente de eso? Sí, cambio de dirección, pero la idea sería no llegar a que en lo denso se generen las cosas, sino poder ir surfeando la ola de lo que me va presentando el universo. Entonces la posición es lo que te determina, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a crear? Y si no estás creando lo que vos estás creando, depende de tu posición, ¿vale? Bien, ¿por qué esta introducción? Porque vamos a hablar de cuántica, vamos a hablar del creador y vamos a hablar desde ese lugar que es el lugar de donde hablamos en la enseñanza. Entonces, esa posición es lo que luego estudiamos mucho, es decir, desde dónde estoy mirando. Las posiciones no son muchas, pero tengo que conocerlas. ¿Y por qué hablamos de sexualidad con esto? Porque esa posición es esencial, desde un montón de lugares, que ya te voy a pasar a explicar. Muy bien, entonces, ¿por qué yo no estoy creando eso que quiero crear? Porque ahí viene el despertar viene ahí, según todos los maestros y según esta enseñanza también, cuando vos te das cuenta de que vos no sos el que está creando, que hay algo en vos llamado ego, llamado entidad egoica, llamado Antarabhava desde el hinduismo, Gandharva desde el budismo, ¿sí? Los predadores desde los toltecas, el órgano Kundabuffer desde la orden secreta de Sarmuk. Es como una entidad, un robot que piensa siempre lo mismo y que hace siempre lo mismo y pone la ficha desde el mismo lugar, que ese tiene la misma capacidad de crear que vos. Es más, todo lo que vos aprendes, lo aprende tu ego y lo usa en tu contra, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la tarea del ego en esta encarnación? Dividirnos, ponerlo entre dos cosas, siempre, ¿vale? Polarizar entre dos polaridades, bueno, malo, lindo, feo, masculino, femenino, ¿vale? Entonces esas dos polaridades que desde la enseñanza, ¿vale?, nos dicen que nosotros tenemos que aprender a unir, ¿sí? Es decir, yo tengo que aprender a unir en mí lo masculino y lo femenino. Entonces tengo que saber diferenciar eso en mí. ¿Y por qué vamos a caer a esto de monogamia, amor libre, ¿no?, relaciones abiertas? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Necesitas esta base, ¿vale? Los cómo, tenés que hacer el camino. Los cómo, si no los conoces, no sé qué hacer, que no estás estudiando biodecodificación cuántica conmigo. Pero más allá de eso, lo que yo te quiero decir es que esto nos dice hasta el único que en la Biblia lo conoce a Jesús, Juan, que en el final de los tiempos, quien haya logrado unir lo que se separó, ¿sí?, ese es el que va a generar el cielo en la tierra, ¿vale? Unir lo que se separó. Entonces, ya conocemos el desde dónde estoy pensando desde el miedo, estoy pensando desde el amor. Eso es lo que va a determinar, pero yo de ahí tengo que entender qué es amor y ahí se vuelven a dividir las cosas, que vamos a ver si hoy llegamos a explicarlo. Resulta de que cuando nosotros nacemos, ¿sí?, primero, desde que nosotros fuimos pensados, proyecto sentido se llama esto en biodecodificación, desde que nosotros fuimos pensados, nos tienen determinado un lugar al donde vamos a ocupar, una baldosa, y no nos podemos mover de esa baldosa porque somos un objeto que fuimos creados para llenar el hueco de alguno de nuestros padres. En esa baldosa que nosotros nacemos, ya nos determinan desde el principio, según qué, lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿sí? Tú naces y miran entre las piernas, si tiene, es nene, si no tiene, es mujer, ¿sí? Y es ahí una de las claves, que el lugar femenino fue dado por lo que no tiene,
¿vale? No es que dice tiene tal cosa, dice si tiene es, si no tiene no es otra cosa. Entonces ya el lugar femenino del universo ya queda como superditado al no tener ¿qué? Un lugar. No tiene un lugar, no tiene una simbólica, ¿vale? No hay una simbólica. Cuando tú dices un hombre, ¿cómo tiene que ser un hombre? Fuerte, firme, brillante, ¿vale? ¿De qué están hablando? Están hablando de la simbólica de lo masculino, de lo que lo define, lo que tiene, ¿qué? Un falo. Entonces cuando estoy describiéndome desde ese lugar de firmeza, de dureza, combativo, conquistar, tú fíjate, ¿con qué conquistaron los griegos y los romanos? Con espadas, superfálicos. Y ahora, ¿con qué se miden entre las naciones? Los misiles que tienen, todos falos. El avión, el misil, la bazooka, todas estas cuestiones son fálicas para conquistar. ¿Se entiende? Entonces, ahí viene una cuestión de que lo que yo estoy creando, no lo estoy creando yo, lo está creando algo en mí que tiene ya determinado un lugar, masculino o femenino. Y dentro de esos lugares hay otros lugares que son los que ocupamos automáticamente cuando venimos al mundo, y que esos lugares nos generan un círculo del cual no nos podemos mover, ¿vale? Ese círculo, el círculo de Baba, el círculo de confort, es determinado según los lugares que ya están designados por la cultura en la que naciste. Es decir, si vos hubieras nacido en otra cultura, tu lugar es diferente. Es tu lugar como mujer es diferente, como esposa es diferente, como hija es diferente, ¿sí? Entonces esos lugares ya están dados por un otro. Si yo estoy actuando desde un lugar que me dio un otro, lo que voy a crear es lo del otro, no lo mío, ¿vale? Porque hay alguien más que me está diciendo cuál es mi lugar, y según ese lugar que yo ocupe es lo que yo tengo autorizado a actuar o no actuar. Entonces si yo actúo y observo la realidad desde un lugar que no es mío, yo lo que voy a estar generando es justamente la realidad que me fue designada, que siempre y cuando yo actúe eso dentro de ese círculo, mi círculo va a ser cómodo, va a ser confortable, ¿vale? Si como hijo hago lo que como hijo me corresponde hacer, mi círculo es confortable. No me puedo salir de eso, pero eso es un lugar que me dio un otro, que yo aprendo a actuar desde ese lugar, como hijo, como padre, como esposa, como madre, como esposo. ¿Cuáles son los lugares que no existen? La definición de hombre y la definición de mujer desde un lugar que no sea paradigmático, ¿vale? Es decir, hay un lugar que tú actúas desde hijo, un lugar que tú actúas desde padre, un lugar que tú actúas desde marido, igual para la mujer, hija, madre, ¿sí? Esposa. Y esos lugares fueron determinados por un otro. Si yo tengo que ver si eso es un lugar que yo elijo, ya veremos si es el lugar donde yo puedo elegir. ¿Viene bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Vale? Bien. Entonces, ante esos lugares, cuando nosotros venimos, fueron dados por un otro. Esa estructura que nos es dada mental, por la cual nosotros creemos que pensamos, pero está pensando la estructura por nosotros, está pensando, el paradigma está pensando a través de nosotros. Entonces, si el paradigma falla, lo que yo estoy creando falla. Indefectiblemente va a fallar. Entonces yo tengo que entender desde dónde estoy actuando ese paradigma. Dentro de la estructura mental del ego, el paradigma que actúa dentro de la pareja, el casamiento, el no casamiento, la religión, las relaciones libres, no libres, abiertas, cerradas, todas estas cuestiones son de un paradigma llamado religión o llamado ciencia, ¿vale? Esos dos paradigmas en nuestra estructura interna de nuestro ego, ni siquiera es nuestra. Por ejemplo, wow, es impresionante porque es muy poderoso.
¿vale? Entonces te quiere frenar con todas las fuerzas. Es impresionante, sí. No quiere ser descubierto, ¿viste? Hace lo que sea para que no lo descubras. El ego, acá dicen en Instagram, sí. Bueno, vamos a ver si después podemos compartirlo. Bien, perfecto, volvemos entonces. Entonces ese lugar que nos es dado, justo cuando estoy por hablar de ellos, sí, siempre cuando estoy por hablar de ellos me quieren detener por bien, no hicimos protección. Bien, ese lugar desde donde yo voy a partir, yo tengo que ver que si ese lugar, para yo apropiarme de ese lugar y poder vivir el amor más brillante, que es lo que me imagino que todos están buscando, un amor más allá, además de esto de la monogamia o no monogamia, ¿no es cierto? Es decir, ¿desde dónde viene que a mí me han dicho de que yo tengo que, hasta que la muerte lo separe? ¿Sí? O que debo de casarme, o el lugar de esposa. Yo te había dicho antes que hay lugares, que hay un lugar que es lo femenino, que es un lugar a descubrir en cada uno. ¿Sí? Porque, casualidad, ayer Juan Matus en uno de sus libros decía, el universo es femenino. Si tengo que descubrir el universo, tengo que descubrir lo femenino en mí también, en cada uno, no importa lo que tengas entre tus piernas. Ese lugar fue dado por alguien que es paradigmático en nuestro ego, que es el paradigma religioso. El paradigma religioso dicta de que, primero, vamos a ver el imaginario de la religión. Es decir, cuando tú piensas en Jesús, piensas en alguien que tiene sexo. Cuando piensas en Buda, piensas en alguien que tiene sexo. ¿No es cierto? Por lo general o están en pañales o no tienen nada, ¿no? Bueno, eso resulta que es una imagen, es un imaginario. Cuando vos lo vas a buscar, resulta de que sí, de que eran personas muy sexuales. Es decir, en la historia de Buda tenía muchas mujeres, tenía muchas esposas, ¿vale? Y eso no lo sabes, ¿por qué? Porque es más fácil siempre ir a un lugar de un templo budista para que me digan lo de Buda, en lugar de ir uno mismo a investigar lo que Buda dijo. De igual manera, uno quiere conocer a Jesús, va a un lugar que le hablen de Jesús, en lugar de leer a Jesús, o de buscar, digamos, la enseñanza de Jesús, que es la más oculta de todas, ¿no? Y resulta que en los apócrifos, en el libro, por ejemplo, en el apócrifo de María Magdalena, en donde ahí María Magdalena sale como la compañera de Jesús, y no hace falta que yo te diga, che, pero eso no es lo oficial, léelo en lo oficial, lee la boda de Canaán y te vas a dar cuenta que la boda a la que asistieron es la boda de Jesús con María Magdalena. Simplemente hay que pensar un poquito de que Jesús no era cristiano, era judío. Entonces hay cosas que pasan ahí que no pueden pasar a no ser que él sea el novio y su María Magdalena su esposa. Además, en la misma Biblia dice, ella lo besa en la boca y le lava los pies con sus cabellos, que es algo que tiene que hacer la esposa. Se entiende en los judíos, en una de las ramas, ¿no es cierto?, de las 12 tribus estas. Entonces, claro, ahí ya se te empieza a romper el imaginario de lo que es la espiritualidad. Y que estas personas, que lo mismo que te vendieron un imaginario de alguien que no tiene relaciones, que niega el cuerpo, igual que en el budismo, cuando vas a estudiar budismo desde el templo, no es lo mismo que estudiarlo Buda. Y también te muestran a una persona que niega su cuerpo. Ninguno de los dos niega el cuerpo, ¿sí? Negar el cuerpo es negar el alma, desde todas estas corrientes iniciáticas. Y negar el cuerpo es negar lo femenino también. Justamente por algo te querían hacer negar el cuerpo. Justamente por algo te tenían que hacer negar el cuerpo. Entonces, esta persona que nos dice que tú te tienes que casar y tener relaciones solamente con una mujer y que el pecado es desear a otra mujer, son personas, ¿sí? Primero, que vamos a ver quién me está diciendo esto y por qué. ¿Por qué esta persona me dice esto? ¿Porque es algo que decía Cristo? No. Cristo ni rezaba, ¿sí? Ni rezaba y decía que los lugares, y eso está en la Biblia oficial, a donde se juntaban a orar
en comunidad era lugar de hipócritas. Lo dice él mismo. O sea, por eso te digo, se te rompe un imaginario de que quién me está diciendo que yo tengo que hacer esto y constituir mi matrimonio desde acá. Que no significa que vos tomes el otro polo automáticamente y dices, bueno, entonces amor libre, joda para todo el mundo. No, porque Cristo tuvo con una sola mujer y Buda también luego elige a una mujer, pero tiene que ver con una cuestión energética que para generar realidad propia hay un principio de sexualidad que tú practicas con tu pareja, que cuando tu pareja es una pareja que energéticamente ya están los dos trabajados, pueden generar realidad con mucha más fuerza que si no tienes una pareja del otro sexo. Es diferente, o sea, el sexo no fue solamente hecho, la sexualidad, para tener hijos o el placer, está hecho porque es para hacer magia. Si tú quieres generar, por ejemplo, quieres hacer un viaje, quieres tener una casa y tú sabes ciertas leyes y ciertas reglas, tú creas eso dentro de ese lugar que es la sexualidad con tu pareja. Y para eso tiene que haber una especie de configuración energética compatible entre los dos, que ya vamos a hablar. No vamos a hablar de las prácticas, ¿sí?, sino que vamos a hablar de esa configuración energética, pero cuando nos veamos lo que sí y lo que no. Entonces esta persona que nos está diciendo, miren, ustedes se tienen que casar, estar así para siempre y hasta que la muerte los separe. ¿Por qué me decís eso? ¿Lo dice la Biblia? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Entonces, esto fue fundada, esta idea, hace 400 años, cuando las personas, por guerras y un montón de cosas que estaban pasando, vivían hasta los 40, 45 años máximo. Y claro, se dedicaban a tener relaciones por tener relaciones, tenían hijos y estaba el mundo, ¿no?, con un problema que eran muchos niños abandonados, mucho orfanato, mucha esta cuestión, o sea, había un problema. Y esos niños no llegaban a los 15, 16 años, entonces era muerte, 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 muerte. Entonces decidieron poner esto de que, bueno, se tienen que casar y hasta que la muerte los separe, porque claro, vivías hasta los 45, hasta los 50 años con mucha furia. No era que vivías hasta los 80, los 90 años, hasta los 45 años, si te casaste a los 20 ya había hasta que la muerte los separe, según como decían ellos, ¿se entiende? Entonces te vienen a decir esto desde un lugar totalmente fallido. Primero, el control, ¿sí? Y segundo, que estas mismas personas que te están hablando de eso fallan. ¿En qué sentido? Primero, 100 millones de personas fueron asesinadas por estas personas que me están diciendo cómo yo tengo que vivir mi sexualidad y mi familia, ¿sí?, justificaron 100 millones de muertes, por ejemplo. Están acusadísimos de abuso a menores. ¿Pero por qué? Porque niegan esa energía. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, la monogamia desde ese lugar, y bueno, va perdiendo brillo desde un lugar. ¿Y qué significa perder el brillo? Y ahí yo tengo que hablar del amor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ustedes me frenan, me preguntan ahí en el chat. No sé si hay una pregunta acá en el chat. Bien. Entonces, porque esto es muy fuerte. Esos lugares que nos dictan son lugares de niño, hija, madre o esposa. ¿Vale? Entonces, venimos bajo esos paradigmas. Que tú eras hija de o hijo de, y dentro de lo que vos tenías que ser para ellos, ¿vale? Luego tenemos que buscar un lugar diferente. Ya no quieres sentirte hija de. Entonces, en el automático de nuestro inconsciente, por estar conectado y dirigido por nuestro ego desde esta estructura, nos dice que el otro lugar, como no hay un lugar femenino, es el lugar de madre. Entonces yo, para hacer algo que no sea hija, voy a ser madre. Lo mismo que hizo tu mamá. No sabía cómo brillar quizás en su vida, entonces lo que hizo fue ser madre para tener una significante, poder ser algo. Entonces soy madre. Entonces necesito, para ser madre, igual que como para ser padre, porque antes era niño, porque fue lo que me dijeron que tenía que ser hijo,
¿Se entiende? Tu ser. Todos hablan del ser, del ser, del ser. Y bueno, ¿desde dónde estás siendo? Entonces, ser hijo, ser madre, ser padre, ser esposo. Todo eso nos define nuestro ser desde el ego. ¿Vamos? Pero, ¿qué pasa? Para yo ser, necesito un otro. Necesito un otro para yo ser. Es decir, para ser madre necesito un hijo. Entonces, el hijo pasa a ser un objeto para que la madre, sea el sujeto. Entonces está el sujeto madre, soy, pero necesita para ser madre el objeto hijo. Soy esposa y me identifico con ese lugar de ser esposa, y para ser esposa necesito un objeto llamado esposo. Entonces el otro pasa a ser un objeto, ¿sí? Igual desde el lado masculino. Para ser esposo, no sé qué, estoy hueveando y no sé qué hacer en mi vida, entonces voy a hacer, ahora tenés que ponerte serio, ¿viste? Entonces automáticamente entras en la maquinita del ser humano, ¿sí? En donde sacan normalidades, ¿no? Vos tenés que ser normal, y ya llegó el momento de ser normal, así que vos tenés que casarte, tener hijos, ¿no? Y reproducirte, todas estas cuestiones que son mandatos dados de un otro, por el cual uno hace en su vida algo para ser, ¿vale? Entonces, claro, ahora se está rompiendo todo eso, dicen, no, yo ya no quiero ser esto, yo ya no quiero esta cuestión de ser la esposa de, o ser el esposo de. Entonces digo amor libre, pero automáticamente genera, ¿sí?, una separación, porque te dice, yo para ser libre tengo que estar separado, ¿sí? Y para no ser libre tengo que estar en pareja, par, reja, ¿sí? Es más, o sea, todas estas palabras provienen de la esclavitud, ¿sí? El famulu es con lo que, familia, el famulu, que de ahí viene familia, es con lo que se azotaba a los esclavos, ¿sí? O sea, tiene que ver con una esclavitud. Pero ojo, eso no significa que tu ego haga lo mismo que hace siempre. Ah, bueno, entonces esto es esclavitud, entonces esto es libertad. No, porque cada vez que generas, recuerden, estamos viendo los polos, después tengo que ver cómo unirlo. Ninguno es ni bueno ni malo. Tengo que ver el desde dónde de cada uno, para que uno después decida y no decida el otro por mí. Y decida tiene la raíz de deseo. Entonces tu deseo, ¿sí?, no va a ser el tuyo, sino que va a ser el deseo del otro. Te lo resumo en objeto deseante o sujeto deseante, ¿sí? Objeto que cumple el deseo de un otro, como cuando tu mamá quería que vos seas brillante, que vos seas un montón de cosas, y tú cumplías con esos deseos, el deseo de un otro, no tu deseo. Te rompe la cabeza, ya veo sus ojos desde acá, me encanta. Bien, ¿se entiende? Entonces, no es que porque te rompe adentro, eso que están sintiendo es que te rompe adentro la estructura. Ahora, no hay que dejar que automáticamente el ego genere una polaridad y una división de vuelta, ¿vale? Entonces simplemente vamos sintiendo esto, el desde dónde. En Instagram están diciendo la maternidad no tiene que ver con lo biológico, claro, pero vos podés ser objeto de la biología o sujeto. ¿Se entiende? Si vos sos madre, porque el relojito ya me dijo que tenías que ser, bueno, sos el objeto de la biología, no sos el sujeto que eligió eso, desearlo. Entonces ahí entra esa cuestión, que se rompe en nosotros ciertas estructuras que son mentales. Esas estructuras mentales nos están diciendo el desde dónde y por qué vamos a generar esto. Pero no tengo que crear polaridad, es decir, yo para ser libre tengo que separarme, no. Siempre tengo que buscar unir, es más lo que tengo que buscar, unir dentro mío, que lo que sea separación, porque eso es lo que genera el ego, separación. Te separa para mantenerte aislado, ¿sí? Y de esa manera, por supuesto que te marca un círculo de confort. Bien, entonces esos lugares son los lugares que ya empezamos a determinar que hay un sujeto y un objeto. Entonces vemos que el casamiento, la monogamia, vivida desde, por ejemplo, el ego, vivida desde la estructura que me baja de la religión, ya me limita, me dice lo que sí, me dice lo que no.
esto sí puedo hacer, esto no puedo hacer, esto sí debo hacer, esto no debo hacer, porque si no, no entro dentro del circulito que me están mandando ahí abajo. Entonces, eso, cuando vos haces eso porque otro te puso, vos perdés tu vida. O sea, tu vida no es tu vida, sino que sos un objeto de esa estructura y te moves dentro de esa estructura solamente. No salís de ese lugar que te fue marcado por un otro. ¿Siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos? Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para romper eso? Porque es más fácil, digamos, cuando tú ya eres padre, ya formas la familia desde la estructura que se te fue dada. Es decir, ¿esto significa que yo tengo que romper esta estructura? No, significa que tengo que cambiar el lugar desde donde estoy haciendo y pensando mi estructura de familia, mi estructura de pareja, y esa estructura que sea favorable para algo propio, que es el brillo. ¿Qué es el brillo? El brillo es tu vibración más alta. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tu mente, ¿sí?, está limpia de esa estructura y tu cuerpo hace y se está dirigiendo y es usado en tu vida para generar tu mayor versión, ¿sí?, la persona más brillante del mundo, una persona que no está dentro, por supuesto, de esto, ¿vale?, del círculo de confort. Es decir, yo puedo retransformar, usar esa estructura, pero retransformarla para vivirla desde un diferente lugar, desde un lugar en que se permita el brillo a todos los integrantes de la familia. Si estamos hablando de familia, hijo, madre, padre, ¿se entiende? ¿Vale? Simplemente cambio el lugar. Ese lugar es diferente que el lugar que nos es dado. ¿Me siguen? Entonces, en ese lugar yo puedo decidir tener una pareja desde la monogamia, pero no desde lo que me está mandando la estructura de una persona o de una institución que falla, ¿sí? No recorre. Es como si yo te dijera que yo te explique todo de cómo manejar un auto, pero nunca me subí a un auto. ¿Se entiende? Entonces una persona que supuestamente no puede tener relaciones sexuales, no puede tener pareja, no puede tener familia, te va a explicar cómo vos tenés que tener algo que funciona, aunque no haya recorrido eso, esa persona o esa institución. O sea, es una locura, pero es así. Actuamos esos papeles de esos lugares de manera inconsciente. Entonces, cuando vos te pones a dudar de ese lugar, no para pelearte, sino simplemente para ponerlo en duda, decir, a ver, muéstrame cuáles son tus resultados de lo que tú me estás diciendo. Entonces vemos los resultados son fallidos. Pero, ¿qué pasa? Yo te dije que tanto Cristo como Buda luego tienen una sola pareja. Resulta que si tú haces un camino interno, ¿sí?, si tú dices, bueno, yo quiero tener esta pareja desde la espiritualidad, desde el brillo, ¿sí?, una pareja que me permita el brillo a mí y al otro, pero nos gusta estar juntos, vivir juntos, ¿sí? ¿Por qué tenían una sola pareja? Porque encontraban, ¿hola? Porque lo que buscaban era otra cuestión diferente. Lo que buscaban era una configuración energética, ¿vale? Y ahí entramos en estos lugares que estamos hablando de por qué sí, por qué no sería una relación abierta, ¿vale? Es decir, si yo estoy parado desde la espiritualidad, cuando tú trabajas tu espiritualidad, empiezas a reconocer esta dualidad en vos, que es la energía, o sea, tu cuerpo tiene energía, tu cuerpo tiene una frecuencia, y tú, ¿qué pasa? Empiezas a elevarla, y luego, ¿sí?, ¿qué pasa? Cuando estás elevando tu energía interna. ¿Por qué se eleva la energía interna? Porque dejas de hacer caso y de hacer las cosas para un otro, según el deseo de otro, sino que empiezas a buscar tu propósito de vida, a vivir desde tu propósito de vida, ¿no es cierto? Y a eso te empieza a llevar a que tú empieces a vibrar de una manera diferente. En esa cuestión, mucha gente se puede ir de tu lado porque no está en la misma frecuencia, en la misma altura, ¿vale? Pero no es que algo sea menos o algo sea más, ¿sí?
todo lo que es iniciación se muestra siempre como una montaña que hay que subir. Algunos se quedan en algún lugar, en la terraza que le quede cómodo, o otros continúan. Esa vibración, ¿sí?, es parte de tu energía vital, es energía vital. Es decir, cuando tú, por ejemplo, puedes callar tu mente, logras callar tu mente, o logras domar a tu ego, entonces tú ya sabes que hay dos fuerzas: la fuerza de tu ego, que no eres tú, y la fuerza de la vida que hay en tu cuerpo, ¿sí?, que podríamos llamar el alma. Por eso te digo, cuando vos desconectás del cuerpo, desconectás del alma, desconectás de tu energía vital. Entonces esa energía vital es tomada. Si yo ya estoy trabajado, si yo ya me trabajé bastante, ¿no?, ya está hace un año por lo menos en la escuela, ya te das cuenta y reconoces esas dos fuerzas en vos, entonces empezás a vibrar un poquito más alto, cada vez más alto. Entonces, esa vibración, cuando vos lográs encontrar una persona que vibra, ¿sí?, en una frecuencia en la que vos te das cuenta, sí, lo notas con una atracción física que se siente con esa persona, pero es una atracción más bien energética. Es energía sexual, sí, pero no está tomada por el ego, ¿vale? Cuando el ego toma la energía sexual, la toma a través del imaginario, entonces vos te sentís atraída por un tipo por la imagen que te estás haciendo internamente de lo que puede llenar de tu vida esa persona o hacerte sentir esa persona. Es decir, la estás tomando como objeto, la estás viendo desde el lugar de un objeto. Me imagino yo poseyendo este objeto en mi vida, sería. Cuando vos lográs separar eso, tu mente egoica, de tu energía sexual, vos sentís esta atracción por esta persona, ¿vale? Y eso puede ser una configuración energética que cuando están juntos se eleva la energía porque se multiplican, no se están negando, entonces no se están bloqueando entre sí, ¿vale? Hay personas o parejas que tú empiezas a estar y empiezan a bloquearte, empiezan a quitarte energía, empiezas a brillar menos, ¿vale? Sino que es algo que se expande. Entonces, esa expansión, si tú formas una pareja con esa persona, es decir, ya también desde la mente, eso sería desde el cuerpo, pero desde la mente tenemos conceptos de querer ir hacia un mismo lugar, hacia un mismo imaginario, claro, está bueno porque juntos, cuando sexualizamos un objetivo en la relación sexual lo que hace es que magnifica la ley de la atracción, la magnifica pero por 1.000.000. ¿Sí? Si los dos están de acuerdo de lo que van a crear dentro de la relación sexual, ¿sí?, es un ritual de creación de realidad, ¿vale? Entonces no la está agarrando a esa cuestión el ego de decir, bueno, entonces yo quiero ser libre para que si me crucé a alguien, me pareció lindo, lo voy a tomar como objeto, lo voy a usar y no creé nada brillante en mi vida, no voy a crear brillo desde ahí quizás, ¿se entiende? O sea, ¿para qué lo voy a hacer? Porque si lo estoy haciendo porque el otro me dijo que no lo haga, entonces el otro sigue mandándome. Estoy haciéndolo. No, yo entonces, como papá antes me decía de que yo me tenía que casar, yo no me caso porque me lo dijo mi papá, me dijo que me tenía que casar. Entonces yo hago todo lo contrario que mi papá me diga. ¿Quién sigue mandando en tu vida? Tu papá. ¿Se entiende? Entonces si vos vas a tener una relación libre o abierta para echarle la contra al otro, y es lo mismo. O sea, sigue el otro marcándote qué es lo que tenés que hacer. Seguís siendo objeto del otro, creyéndote lo más libre del mundo. Entonces es diferente. Si yo ya encontré a esa pareja con la cual desde la mente nos amamos, ¿sí?, y desde el cuerpo nos deseamos, ahí vamos a lograr unir en un objetivo que tengamos juntos, ¿sí?, juntos en el sentido de vida que yo quiero tener brillante y mi pareja también quiere tener su brilla, y usamos esa energía para vibrar más alto y desdoblar el tiempo. Ojo, que el desdoblamiento del tiempo se hace a través de también la energía sexual. Entonces desdoblo el tiempo y abro un futuro diferente. Entonces voy abriendo líneas temporales con mi pareja. Ahora, el amor y el deseo pueden ir juntos. Ahora, el amor es la mente, esa cosa que
cuando tú conoces a otra persona, cuando tú estás, tenemos los objetivos, las charlas, bueno, mucha gente con la que va al retiro, que está acá, muchas parejas que adoro mucho que están acá, bueno, ahí está Andrea, ¿no es cierto?, con Diego, también está Fernando que va con Lu, ¿no es cierto?, estaba Walter por ahí también con Jesse. Bueno, son gente que, digamos, bueno, desde la mente y que brillan en eso, ¿no? Es decir, desde la mente tenemos este pensamiento junto, ¿no? Nos gusta esto, bueno, desde la mente. Y el deseo es lo que hace el cuerpo. Como el deseo, lo que pasa es que el deseo se activa con lo desconocido. El amor es lo conocido y el deseo es lo desconocido. Es decir, cuando yo rompo esos círculos, ¿sí? Cuando yo rompo esos círculos, voy activando el deseo. ¿El deseo de qué sería, no? El deseo de expandir conciencia, tener nuevas experiencias juntos, ¿vale? Es decir, bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro próximo objetivo? Tal. Bueno, entonces ponemos nuestro deseo en eso. Vamos rompiendo con las rutinas y vamos generando nuevos lugares desconocidos, ¿sí? Que no tienen que ser para eso nada oscuro ni nada de eso, simplemente algo nuevo. Eso nuevo va a seguir generando el deseo. Es hermoso cuando vos conseguís una pareja en la que tu crecimiento espiritual también incita y excita al otro a querer también cambiar y crecer espiritualmente y expandir su mundo, ¿vale? Entonces ese es un lugar desde donde estoy eligiendo. Bueno, este año vamos a hacer retiro de relaciones junto con sexualidad para enseñar cómo sexualizar objetivos, ¿sí? Y trabajar desde ahí. Es decir, me libero de todos los papeles y puedo tener una familia iniciática, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso sería el desde dónde. Entonces, si yo voy a tener ahora, si yo digo estoy solo, ¿vale? Bien, primero tengo que ver si yo no estoy cumpliendo alguno de esos papeles, es decir, sigo desde el lugar de nena, o sigo desde el lugar de madre, o sigo, y tengo prohibido el lugar de esposa, entonces por eso estoy sola. ¿Por qué? Porque eso, desprográmalo, pero debe ser de que es un lugar muy feo desde lo que ha vivido tus ancestros, y por eso tu inconsciente no quiere ocupar ese espacio. Pensar desde la esposa. Fíjense cómo, por ejemplo, ahora está el sugar daddy, ¿sí? Papá, ¿no es cierto? El papá dulce, no sé qué, como que es un papá, es el hombre mayor manteniendo a una mujer más joven, que es la sugar baby, creo que le dicen sugar child, o no sé cómo es, que tiene que hacer el papel de nena o de nene, ¿sí? Es decir, fíjense que sigue siendo súper incestuoso en realidad, porque le está diciendo que yo voy a ser tu papi, ¿vale? Fíjate lo que está detrás. O yo voy a ser tu mami, tu sugar mami, ¿vale? Entonces son esos lugares en donde vos decís, no, porque ahora soy libre de esos lugares. No, te cambiaste de lugar, pero sigue eligiendo tu ego porque estás actuando desde el niño en vos. Desde la nena, desde el nene, desde el papi, desde la mami. Fíjense cómo se dicen mucho en Latinoamérica, se escuche papi, mami. Bueno, mami, dice, no es tu mamá, ¿viste? Eso es obvio de que todavía no encontró el lugar de hombre porque le está diciendo mami a su pareja. Igual la pareja le está diciendo papi a su pareja. ¿Se entiende? ¿Vale? O sea, desde un lugar inconsciente. Por eso te digo, entonces, depende desde dónde, como siempre. Es decir, si yo voy a tener una relación abierta es porque el contrario, ¿cuál es? Cerrada, un círculo de baba, porque antes estuve en el círculo de baba, ¿vale? Si yo quiero tener, entonces, toda relación en ese sentido es así. Entonces, ¿qué pasa con la traición o la no traición? Podríamos hablar, ¿no? Es decir, yo puedo estar conviviendo con una persona en la que nuestro trato es brillar, crecer y compartir nuestro brillo y nuestro crecimiento, utilizar nuestra sexualidad para potenciar nuestra nuestra capacidad de creación en el universo, pero ¿dónde entra esto de que, bueno, pero entonces sos solamente un objeto mío? Y ya ahí pasa, porque tú puedes por ahí encontrar a otra persona por la cual tú sientas una atracción desde el cuerpo, pero si tu mente no te domina, eso, como todo, no está el amor, es solamente el deseo. Si tú lo dejas ser en tu cuerpo sin ponerle
ningún imaginario, nada que no esté el ego ahí, se disuelve automáticamente. Dura unos minutos. ¿Vale? ¿Me siguen? Explico mejor la escena. Estás ahí y te gustó un tipo, ¿sí? Entonces, si no está la mente, por ahí te puede haber gustado desde la imagen, el imaginario que todos siguen, ¿no? Tenés que tener el cuerpo así, la teta así, el culo así, tenés que ser esto como hombre, esto te mandaron un imaginario que si vos lo cumplís, sos un objeto deseado, o no sos un objeto deseado. Vale, me vale madres. ¿Se entiende? Si yo estoy siguiendo el imaginario desde ahí, es porque, digamos, quiero ser objeto deseado. No quiero ser sujeto deseante. ¿Entiendes? Porque estoy siguiendo el imaginario ese. Entonces, si tú ves a una persona, ¿vale? Y dices, pero tomas conciencia de que es tu mente la que está conectando, usando el deseo para desear a esa persona, porque lo que vos deseas es un imaginario. Los hombres son mucho de imaginario. El hombre es todo imaginario, ¿vale? Es decir, automáticamente se hace la película porno en su mente, ¿vale? Entonces la excitación no viene desde un lugar que es energético, sino que es algo que está siendo dominado como objeto por la mente. Entonces el hombre anda, acá no sé cómo será en otros lugares de Latinoamérica, pero acá es muy normal, que los varones van mirando colas, y todos son objetos que desean. No ven una mujer detrás, ven objetos, ven cola, ven pechos, y están describiendo objetos. Entonces, ¿eso es deseo sexual? No, eso es un deseo egoico. El ego te está marcando lo que tú tienes que desear. Te han dicho que desees eso. Antes decían que había que desear mujeres más rellenitas, ¿sí? Pero ahora te dicen de que tenés que desear a la modelo flaca así, o a la que tiene los pechos falsos, a la que tiene esto, lo que sea. Yo no sé cuál será el imaginario, me vale madre a mí. ¿Se entiende? Porque es algo que también, eso va cambiando por el tiempo. Entonces ni siquiera es tu deseo. Entonces tu ego está utilizando tu energía sexual para desear. Y eso provoca que se separen parejas, que haya traición, que se sientan lastimados, que uno se golpee. Entonces todo eso viene porque está tomada la energía sexual por la entidad egoica que te genera un imaginario. Ahora, diferente es que si tú tienes un trabajo interno, tú puedes, primero, no te dejas llevar por ese imaginario, ¿sí? Entendés de que ese imaginario es un imaginario que puso un otro y que es un imaginario, ¿vale? Nada tiene que ver con las ferormonas, si no, no habría tanta industria porno, ¿me entendés? O sea, es una imagen, son imágenes las que excitan al ego lo excita eso, ¿vale? Diferente es esa sensación, ¿sí? Que es energética con la otra persona. Eso es diferente, que si tú ya estás en una relación donde estás brillando y todo, no te va a molestar, es decir, simplemente lo dejas ser en tu cuerpo y se disuelve a los 8 o 15 minutos, se disolvió, ¿vale? No es que vas a empezar una relación desde ahí, pero diferente también es cuando tú te trabajas, porque estás solo, te trabajas y ya conoces, sabes separar el ego de tu energía sexual y tu energía es tuya, igual la pones donde vos quieras, ¿vale? Pero no lo vas a compartir con cualquier persona, porque quizás estás buscando a una pareja para hacer eso, pero si vos separaste eso, te vas a compartir con ese que sientas esa atracción desde ahí y sin negar el cuerpo puedes ver, ¿no es cierto?, de ahí si puedes generar luego el amor, la mente, y desde ahí tú puedes conocer a una persona y generar una pareja iniciática, elevada, ¿no? Porque si no, vamos echando mocos porque vamos siguiendo todo el tiempo el imaginario, ¿no? Y yo quiero, y te describen, yo quiero un hombre fuerte, firme, así, brillante y todo esto. Estás escribiendo un falo, vos lo que querés es un falo. No estás queriendo un hombre, vos también querés un objeto, ¿sí? Entonces, un objeto que puede ser, quiero un padre para mis hijos. Entonces no quiere un hombre, no lo quiere a él, quiere lo que... Y muchos hombres fueron buscados así, porque como estuvo tan fallido el lugar de pareja desde donde lo crearon, que claro, luego se va tratando de adaptar la conciencia, entonces ahora es normal que haya mujeres separadas, con hijos de distintos hombres, o mujeres separadas,
porque lo que estaban buscando era ser hombre, en una parte sí, ser madres, ¿sí? Y lo que estaban buscando no era amor, estaban buscando alguien que ponga la semilla, nada más, ¿entiendes? Entonces, un buen padre, igual que también hay padres que tienen muchos hijos, porque bueno, las mujeres también lo buscaron como objeto para ser padres, y son buenos padres, ¿vale? En cambio, en el otro caso es, yo deseaba ser madre para dejar de ser hija. Entonces esos son los lugares. A ver, voy a leer un poco el chat. ¿Alguna pregunta? Si las mujeres se retonean con las películas sosteniendo los mismos imaginarios, sí, tal cual, ¿va? Claro, tal cual, ¿sí? O sea, el imaginario también de lo que sigue la mujer es el imaginario que sigue, el imaginario que siguen todos, ya sea, si es un imaginario no es tuyo, porque ese es el lugar del ego, a no ser que me digas, no, yo ya puedo callar el diálogo interno y yo ya estoy brillando. Hablemos del brillo y cerramos ahí esto, ¿le parece? ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Sí estuvo bueno? ¿Estuvo bueno? Bien, genial, buenísimo. Bueno, todo el proceso del cómo, ustedes ya saben. Si no estás en la escuela, no sé qué estás haciendo con tu vida. Muy bien. Da para mucho, sí, por eso lo trabajamos muchísimo. Sí, y ustedes saben, por eso digamos en los retiros, yo les hablo mucho de esto, hablamos mucho más relajados, horas y horas, ¿no? Son las cenas iniciáticas con puros, con cosas iniciáticas, como ustedes saben, familia, ¿sí? Este año se viene un montón de retiros. Bien, entonces hablemos del brillo. En nosotros existen también esas dos fuerzas, ¿sí? Existe el ego y existe nuestra alma, nuestra vida, nuestra energía vital, ¿sí? Esa energía vital y esa mente que no es nuestra, que primero es instaurada, que ocupa estos lugares que decíamos, cuando nosotros somos objeto al principio de nuestros padres, nosotros para ser lo que teníamos que ser, para ser deseados por nuestros padres, teníamos que hacer cosas, ¿sí? Teníamos que hacer cosas. Los retiros son en Córdoba. Teníamos que hacer cosas, es decir, tú tenías que ser bueno en el colegio, tú tenías que limpiar la casa, tú tenías que hacer de psicóloga o psicólogo de tu papá o de tu mamá, tenías que trabajar tenías que hacer cosas con tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo, lado femenino, puesto al servicio del deseo para llenarle el hueco a otro, ¿sí? Y tu mente era ser hijo, entonces yo hago esto. Cuando tú te empiezas a liberar de todo eso, tú tienes tu propia mente, o sea, tú te apropias de tu mente y tú encuentras el propósito de tu vida y dejas de poner tu cuerpo y hacer cosas que te quitan vida, sino que tú lo haces para ti. Tú vives de lo que a ti te gusta. Entonces tú todos los días te levantas a hacer cosas con tu cuerpo que tu mente superior desea. Entonces tú te autogestionas tu parte masculina, tu mente, y tu parte femenina, tu cuerpo. Los dos puestos al servicio de algo que sería, para hacer un matema, tu mente, sin frenar de dirigirse, siempre dirigiéndose hacia crecer, ¿sí? Es decir, la parte masculina tuya sería cuando ya la tenés domada, cuando ya la tenés espiritualizada, sería, siempre me dirijo, nada me detiene hacia lo que yo digo que quiero lograr en esta vida. Y pongo mi cuerpo en eso, todos los días me dedico a dirigirme hacia eso con las emociones o lo que tiene que sentir mi cuerpo desde algo femenino integrado, que sería alegría, creatividad, placer, ¿sí? Alegría, creatividad y placer. Entonces, si yo todos los días si yo todo el tiempo estoy dirigiéndome a crecer como persona espiritualmente, ¿sí? Y a eso lo hago con mi cuerpo, poniendo alegría, creatividad y placer en lo que hago, voy a brillar. Entonces, si cada uno en la pareja está brillando, compartimos nuestro brillo. ¿Se entiende? Lo que hacemos en esta pareja es compartir el brillo. Y seguimos juntos porque ese brillo tiene una compatibilidad
el 2 de abril, el próximo retiro, ¿sí? Tiene compatibilidad energética, por lo cual es mucho más fácil brillar al lado de esa persona porque no te pone en ninguno de estos lugares, ¿sí? Amo los retiros, son brillantes, sí, son brillantes. Sí, volvemos todos brillantes. Realmente ahí se sana. Muy bien, muy bien. Entonces, la idea es la autogestión, que sería masculino y femenino incorporado. Mi parte masculina, mi mente, ya tengo propósito y todos los días me dirijo a eso con placer, alegría, ¿sí? Placer, alegría, creatividad, ¿sí? Creatividad. Entonces, yo ahí me convierto en una persona brillante. A eso mismo lo puedo incorporar en la vida con mi pareja, es decir, los dos hacemos cosas en donde nos dirigimos y generamos alegría, creatividad y placer. Por ejemplo, hace poco teníamos que ir a un lugar, o nos habían regalado una estancia en un lugar, y yo, si yo no voy a brillar, si yo lo que voy a hacer no le puedo poner brillo, no voy. Ve tú, porque es un brillo para ti, esta situación es un brillo para ti. Si yo no encuentro esa posibilidad de generar brillo, no voy. ¿Se entiende? Entonces, no haces cosas de obligación porque perdés tu brillo, sino que si tú quieres ir, buscas cómo en esa situación a la que vas a ir, generar brillo en tu vida. Entonces yo dije, bueno, mira, a mí me gusta andar en moto, yo voy a ir en moto, entonces así sí voy a brillar, ¿sí? Y voy a ir mientras brille. Después el otro día me fui, y chao, yo sigo mi camino hacia donde está mi brillo, tú sigues tu camino hacia donde está tu brillo. Si en algún momento esos caminos se separan, vamos a compartir y agradecer tanto el brillo que compartimos, que es hermoso, es sin apego, ¿sí? Sin el ego. Pero mientras ese imaginario sea el mismo, vamos a dirigirnos cada uno a lo que tenga que ir sin sentirse obligado. Y cuando algo lo tengo que hacer de la obligación, busco transformarlo en algo brillante. Entonces nada te detiene hacia tu brillo. Y no tiene que determinar tu brillo un otro. Es decir, que vos vas a brillar según con quien estés, no. ¿Vale? Bueno, da como dice ahí Andrea y Diego, da para hablar muchísimo de esto. Así que bueno, gente, gracias. Voy a seguir haciendo vivos. Bueno, estuvo bueno lo del Zoom. Yo lo grabé, voy a ver si después salió lindo. Lo pongo en YouTube, ¿vale? Así lo podemos compartir con todo y compartimos el brillo que es esta enseñanza, esta escuela. Y bueno, sí, chicos, el 2 de abril ya empezamos. Este año la formación va a ser a través de retiros, es decir, sanando directamente. Y va a haber retiro de sobrepeso y retiro de pareja y sexualidad. Sí, el cómo lograrlo, entra a la escuela. Nos vemos, gente, que os vaya bien bonito. Chau, chau.